Amén, amén. Buenos días a todos. ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, mis chicos estaban aquí desde la hora de la hora silenciosa. Estábamos ahí hablando sobre el tema de la predicación. El tiempo combinado 15 minutos, ¿no, chicos? 15 minutos, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien, ahí, perfecto. Vamos ahí a ver si logramos hacer eso. Muy bien. Hemos pasado una semana genial, ¿verdad? Disfrutamos un montón. Hemos aprendido muchas cosas. Y hoy volvemos a nuestro día a día, volvemos a nuestra rutina. Muchas veces, en todos los años y cada año de campamento, muchas veces hablamos sobre eso, ¿no? Y esta semana no ha sido diferente. El volver a nuestra casa muchas veces nos da un poquito de temor, ¿sí o no? Nos da un poquito de miedo, nosotros comenzamos a pensar qué va a pasar en este tiempo, ¿no? Volvemos a una realidad. Y yo te gustaría invitar a hablarte sobre un tema que quizás no sea un tema devocional, quizás no sea un tema, una predicación larga que vamos a hacer con un libro de la Biblia, un estudio bíblico completo. Yo quiero hablar sobre un tema que nosotros todos hacemos la misma pregunta, el problema del mal en el mundo, ¿sí o no? Todos nosotros hacemos la pregunta, ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué hay tanta lucha? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Y muchas veces nos ponemos como esta foto que voy a enseñar a vosotros ahí. ¿Puede enseñarla? ¿Ya está? Ahí está. Muchas veces nos ponemos como esta persona que está ahí y decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso con mi vida? Y quiero invitarte a abrir en el libro de Habacuc. Nosotros vamos a seguir este libro que siempre digo que está ahí en la división de los libros pegados de la Biblia. Aquellos libros que nosotros normalmente no leemos son este libro. Ahí va a Habacuc, en los profetas menores de la Biblia. Yo quiero seguir este roteiro. No vamos a hacer un estudio bíblico completo. Nosotros vamos a coger una parte central y parafrasear quizás estos capítulos y poder sacar lo que este profeta nos va a enseñar. Y este profeta, Habacuc, ha sido una persona que ha tenido una conversación con Dios y ha pasado momentos con el Señor. Y estos momentos quiero ver con vosotros. ¿Sabe por qué? Porque quizás estos momentos son los momentos que representan todos nosotros en este momento. Todos nosotros. 3 momentos vamos a ver. Abres ahí tu Biblia en Habacuc. Habacuc capítulo 1. A partir del versículo 2 dice, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y darás voces a tu causa y de violencia y no salvarás. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me haces iniquidad y haces que vea la molestia. Queridos, podemos ver en este momento, quizás un primer momento que podemos aquí identificar, es que Habacuc está con un puño bien alto delante de Dios y pregunta a Dios, ¿por qué este mal? ¿Por qué me está pasando eso? ¿Por qué en mi casa hay tantas luchas? Y siempre hacemos esta pregunta, ¿por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios permite que un avión se despliegue y mueran millones de personas? ¿Por qué desastre? ¿Por qué terrorismo? ¿Por qué maldad? ¿Ya te hiciste esta pregunta? ¿Ya te paraste delante de Dios y dijo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me pasa eso en mi vida? Y Habacuc ha sido esta persona que ha hecho esta pregunta a Dios. Y en este capítulo 1 podemos ver a Habacuc con un puño bien alto delante de Dios. Y quizás tú has llegado aquí en este campamento de esta manera, con un puño alto preguntando a Dios, ¿por qué mi vida es así? Y sabe, querido, también muchas personas en la historia, en la humanidad, han intentado contestar esta pregunta. Habacuc, la palabra Habacuc tiene 2 posibles significados. El primer significado significa aquel que lucha con Dios. Aquel que lucha con Dios. Puede pasar la próxima. ¿Por qué Dios permite el mal? Yo y tú hemos hecho esta pregunta en algún momento de nuestra vida. ¿Por qué Dios permite el mal? Y quizás una de las mejores respuestas que ya he encontrado, ya he visto en la historia, ha sido de este personaje, esta persona que algunos de nosotros conocemos, Agustín de Hipona. Él le dice simplemente, de una manera muy sencilla, el mal es la ausencia del bien. Así como la oscuridad es la ausencia de la luz. El mal no es una entidad. El mal existe cuando uno falla, cuando uno peca, cuando uno se rinde, cuando dejamos de hacer el bien,
Dice también en Santiago capítulo 4, versículo 17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, en eso peca. Queridos, pecamos cuando tenemos oportunidad de hacer el bien. Y cuando cualquier persona tiene oportunidad de hacer el bien y deja de hacerlo, ahí tienes la explicación por qué tienes el mal en el mundo. Esta es la realidad. Y ahí está Habacuc con puño alto delante de Dios preguntando, Dios, ¿por qué? Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y la respuesta de Dios viene en el versículo 5 del primero capítulo y dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no lo creeréis. Fíjate qué interesante, que Dios está diciendo, querido, fíjate, presta atención, aunque vas a volver en tu casa hoy, aunque te espera quizás luchas y desafíos, te quiero decir, mira, voy a hacer una obra en tu vida. Pero si yo paro ahora para explicarte, tú no me lo vas a creer. Y quizás sea muy difícil tú entender eso ahora, ¿no? Dice, ¿cómo puedo entender eso, Michael? Yo ya estoy tantos años esperando, luchando con eso. No va a cambiar nada. Quiere decir que tú tienes un plan y si me contar no vas a creer. Pues es verdad. Y tú quizás vas a pensar, pero bueno, eso solo pasa conmigo. No, existe una historia en la Biblia, en Lucas capítulo 16, de un tal rico y un Lázaro, que también murieron, uno fue al cielo, otro fue al infierno, y al final de la historia pregunta, bueno, déjame volver, déjame resucitar para contar a mis hermanos la realidad de la vida, para que no vengan a parar en este lugar. Y dice que Abraham le contesta, ni que tú resucites, ni que tú vuelvas, ni que tenga un acto sobrenatural, lo van a creer en ti. Así que Dios está diciendo para ti, mira, confía en mí, yo estoy haciendo un plan, yo tengo un plan para la humanidad, yo tengo un plan para tu vida, pero si yo te cuento todos los detalles de ese plan, no me lo vas a creer. Qué interesante lo que Dios tiene para nosotros. Pero sigue la historia, sigue, y a partir del versículo 2 en el capítulo 1, entonces comienza Habacuc otra vez cuestionar a Dios, y él le dice, Dios, espera ahí, mira, nosotros estamos pasando una lucha terrible, va a venir un pueblo a tomar a nuestra ciudad, yo no puedo contar toda la historia en detalles, pero va a venir un pueblo peor que el nuestro, y Señor, ¿por qué tú lo vas a permitir? Y quizás otra pregunta que nos viene a mente es, ¿por qué aparentemente Dios no hace nada? Dios, si tú tienes un plan, si tú estás en el control de las cosas, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué parece que tú estás callado en tu mundo? Y parece que cuando Habacuc hace esta pregunta a Dios, ¿por qué tú no haces nada? Y quizás tú te has parado en algún momento aquí en esta semana con el puño alto, quizás no así con el puño alto, ¿no? Pero en tu corazón estaba peleando con Dios, luchando con Dios. Dios, ¿has escuchado de que Dios tiene el control de todo? De que Dios es amor, de que Dios tiene el poder. Pero en tu corazón has hecho esta pregunta, Dios, si tú tienes todo este poder, ¿por qué no haces nada? ¿Por qué no veo tú actuando? Y la actitud cambia. Y la actitud cambia. Y llegamos al momento en que Habacuc para de cuestionar a Dios y se para a esta posición. Fíjate en el capítulo 2 como Habacuc cambia de posición. Él le dice, Habacuc capítulo 2 versículo 1, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza firmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. ¿Sabe qué, queridos? Cuando llega en este momento, cuando hacemos esta pregunta para Dios, quizás por un momento comenzamos a tener la actitud de Habacuc. Parámonos a sentarnos y a intentar escuchar a Dios. Pero fíjate, vivimos en una sociedad en que en este momento ahora estás recibiendo una notificación en tu móvil y estás te distrayendo.
Vivimos con el WhatsApp a todo el momento, vivimos con el Facebook, las notificaciones de Instagram, el TikTok también, fuera los juegos. Estamos todo el tiempo en un emaranhado enorme de distracciones. Y me encanta pensar en una frase que fue escrita por Richard Foster, que fue un teólogo americano, aún está vivo, bien viejito, pero él dice una frase muy interesante, ele dice: muchos cristianos preferirían estar atareados y distraídos. No quieren oír el mucho que el Señor tiene a decirles, porque podría obligarles a hacer alguna cosa. Quizás el motivo por que nosotros muchas veces estamos tan distraídos es porque Dios está hablando contigo y quiere hablar contigo. Y yo te quiero animar a que tú puedas cambiar de actitud, en vez de estar con un puño alto delante de Dios, sentarte y buscarte a la presencia del Señor. Buscar escuchar lo que Dios quiere hablar, porque Dios quiere hablar con tu corazón. Dios quiere sanar tu herida. Dios quiere darte una palabra de consuelo y de esperanza, pero tienes que desconectarte de las distracciones de este mundo. Tienes que dejar el móvil por un momento y tienes que agarrar la palabra de Dios. Y quizás lo que tienes que hacer es como hemos practicado en esta semana. ¿Ya te diste cuenta que esta semana durante 5 días ha hecho la hora silenciosa, sí o no? Has hecho tu devocional 5 días. Pode ligar mañana para el pastor de la iglesia. El pastor va a te preguntar: então, ¿has leído tu Biblia esta semana? Sí, pastor, 5 veces. Es que bueno, es posible, pero tienes que estar cerca del Señor. Tienes que desconectarte de las distracciones. Y Habacuc dejó de cuestionar a Dios por un momento. Él dice: voy a dar una oportunidad para que Dios pueda hablar a mi corazón. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Dios? Está en Habacuc capítulo 2, versículo 4. Dice que Dios le contestó de la siguiente manera: He aquí aquele cuya el alma no es recta, se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Esta quizás sea la mayor declaración de todos los tiempos. El justo por su fe vivirá. Y queridos, hablando sobre esta fe, la fe no es solamente aquella que tú necesitas para una semana como esta, un jueves a la noche, un miércoles a la noche, un martes a la noche, tomar una decisión por Cristo. La fe no es solamente para la salvación, la fe también es una actitud que tú necesitas tener cada día de tu vida. Cada día de tu vida. La fe la necesitas cada día. Cada día necesitas confiar en el Señor. Cada día necesitas renovar tu esperanza. Por eso que cada día necesita acercarte a la palabra de Dios. Nosotros no vivimos por las circunstancias. No vivimos de acuerdo con lo que nosotros miramos. Tú tienes que vivir por la fe en el Señor. Caminar por fe, vivir con fe, como todos aquellos personajes que nosotros tenemos conocido y hemos presentado. ¿Puede pasar? Es interesante cuando Dios nos habla de esta manera también. Siguiendo su obra, siguiendo todo eso, Dios quiere hacer una obra con nosotros. Pero fíjate bien, versículo 14, vamos a seguir. Habacuc está sentado y está atento a lo que Dios quiere decir. Versículo 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Bueno, Michael, si Dios está en el control, si Dios, entonces tengo que vivir por fe. No es solamente un momento en el campamento, es una actitud que yo tengo que tener. ¿Qué va a pasar? Queridos, lo que este versículo nos quiere decir es que toda la tierra será llena del conocimiento de Dios. Esta es la promesa del Señor. La tierra y todo el mundo va a conocer al Señor, pero será, aún no es, aún sigue siendo un mundo imperfecto, aún nosotros vivimos en nuestro cuerpo, aún tenemos falhas, aún pecamos, aún seguiremos nos equivocando, y quizás tú vas a salir de aquí y piensas que tu vida va a ser todo perfecta, y quizás estás en un ideal en tu mente que a partir de hoy no vas más pecar, no vas más caer en la tentación que luchas y que constantemente luchas. No, quizás esta no sea la expectativa. Lo que Dios quiere de ti es que des un paso, pero un paso de cada día. ¿Sabes por qué? Porque Dios aún no ha acabado su obra. Dios aún no ha acabado. Dios tiene algo para tu vida. Y la verdad, quizás tú me vas a hacer la siguiente pregunta ahora. Bueno, Dios no ha acabado, pero Michael, sigo con mi papá en casa peleando conmigo. Sigo con mi mamá, quizás
hablando palabras que no están me animando. Quizás voy a volver para mi lucha, quizás voy a tener que lidiar con todas las cosas que he venido aquí, he llegado aquí de esta manera. ¿Y por qué? ¿Hasta cuándo tengo que seguir en esta lucha en mi vida? Y quizás en este momento viene a tu mente el nombre de las personas con quien convives, con quien estás luchando. Algunos mayores que están aquí, ¿no? Los adultos quizás pensando, lunes tengo que lidiar con mi jefe, quizás con mi iglesia, quizás con mis líderes. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué tengo que seguir? ¿Por qué tú no vienes ahora y termina todo eso? Tú eres Dios, tú estás haciendo una obra, ¿por qué no terminas ahora? Estamos bien, estamos tranquilos. Y hay este versículo maravilloso que nosotros podemos mirar, y ahí está puede pasar. Y ahí está con la referencia, es de 2 Pedro. Pero dice algo muy interesante. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, si tú eres poderoso, si tú eres grande, si tú tienes todo un plan, y si tú quieres salvar personas, ¿por qué no vuelves ahora? Y querido, fíjate bien, Dios no es como nosotros. Dios desea salvar a todas las personas. Fíjate, ¿estás conmigo? Dios quiere salvar tu papá. Dios quiere salvar tu mamá. Dios quiere salvar tu amigo. Dios quiere ganar tu vecino. Dios quiere alcanzar a aquella persona que está en tu calle. Dios quiere alcanzar al mendigo de la calle. Dios quiere dar oportunidad a todas las personas para que conozcan a Cristo. Y tú eres parte de este plan. Así que cuando vas a volver para tu casa hoy, vuelve con una perspectiva completamente diferente, porque Habacuque comienza con un puño delante de Dios, cuestionando a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? Y de repente senta y comienza a prestar atención en lo que Dios quiere decir, pero va a terminar de una manera completamente diferente. Y él va a terminar no en pie con un puño cerrado, no sentado simplemente atento, pero también va a terminar de rodillas. Pode passar, Borja, porfa. Ele vai terminar no capítulo 13, se tu te fijas em tua escritura, em la palavra do profeta Habacuc. Ele vai acabar alabando e orando ao Senhor de rodillas. Fíjate lo que dice Habacuc 3, versículo 2, já estamos acabando. Dice, oh Jehová, he oído tu palavra e temi. Oh Jehová, aviva tu obra em meio de los tiempos. Em meio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. Queridos, la misericordia de Dios es el motivo por el cual estamos aquí. Es que seguimos aquí. Dios tiene un plan para todas las personas. Dios quiere salvar tu papá, tu mamá, tu hermano. Ellos quieren que todos conozcan a Dios. Dios tiene un plan y quiere que tú seas parte de este plan. Así que cambia tu perspectiva de que quizás estás saliendo de aquí diciendo de la siguiente manera, voy a volver a mi casa. Es terrible, tú no lo sabes el mal. No, cambia completamente. Salgas de aquí hoy con la perspectiva, Dios, utiliza mi vida, Dios, yo quiero ser un instrumento, Dios quiere vivir una vida fuerte delante de ti, aún con las luchas, aún con las pruebas, aún con las tentaciones. Cambia mi perspectiva para que pueda vivir una vida de aventura delante del Señor. Dios te quiere utilizar, tú eres parte de este plan. Y Dios quiere ganar el mundo, Él quiere que tú hagas parte de su plan maravilloso, así que aviva tu obra, cambia la perspectiva de la iglesia del Señor y tú haces parte de este cambio. Y tú puedes salir de aquí en un momento completamente diferente. Puedes salir de aquí realmente alabando al Señor. Fíjate cómo acaba el profeta. El profeta estaba en esta misma condición, con un puño en alto, cuestionando a Dios, pero termina su historia, esta historia tan curta de Habacuc. Ele termina en los últimos versículos del capítulo 3, versículos 17, 18, 19. Fíjate que dice él, en oración y en alabanza al Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque mi papá sea difícil, aunque me falta necesidad, aunque la tentación esté ahí, aunque, versículo 18, con todo, yo me alegraré en Jehová.
y me gozaré en Dios de mi salvación. Jehová, Señor, es mi fortaleza. Y ahí tiene un versículo quizás sea un poquito difícil de entender. A la primera dice, Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como siervas y en mis alturas me hace andar. Este último versículo quiere decirte, ¿sabe qué? Y Dios quiere que tú vive en seguridad. Que tú puedas vivir tu vida libre, seguro en el Señor, porque tienes una salvación tan grande que te ha alcanzado. Y que Dios a partir de hoy te quiere utilizar para cambiar la realidad de tu mundo. Así que cuando salir por la puerta de este campamento hoy, yo te quiero retar a que tú puedas salir con una nueva perspectiva. De ser un creyente, como decía, escuchamos esta semana, un rompetechos y no un calienta asiento de la iglesia. Que tú seas un joven en que hace parte de este plan de Dios y viva una aventura con el Señor. Y quizás tú vas a pensar, aún tienes una última respuesta para mí. Vas a decir, Michael, pero quizás estaré solo. No estaré con los 300 que están aquí esta semana. Nós somos casi 300. Vamos a decir que 300 para quedar igual a la película, ¿vale? No estoy con los 300 en mi casa. Pero querido, vas a estar con alguien que es más que los 300. Puede pasar. ¿En qué momento estás en tu vida? ¿Estás con un puño en alto? ¿Aún sigues ahí luchando con Dios, diciendo Dios, ¿por qué? Cuestionando a Dios. Quizás tú puedes ter llegado en este campamento, conocido al Señor, y estás sentado, escuchando, esperando a ver lo que va a pasar con esta historia. O quizás tú puedes salir de este campamento de rodillas, alabando al Señor, creyendo en el Señor, confiando en el Señor. Y sí, no vas a tener 300 a tu lado, pero vas a acabar de esta manera. Yo he dicho en el inicio de que Habacuc tiene dos significados. El primero, el que lucha con Dios. Pero dice al final también, el segundo significado, Habacuc también significa el que abraza a Dios. Cierra tus ojos, baja tu cabeza. Cuando tú salires de este campamento hoy, ojalá tú puedas salir abrazado con Dios. Dios está contigo. Tú no vas a volver solo para tu casa. El Señor estará contigo. El Señor quiere cambiar tu perspectiva. De los jóvenes creyentes que están aquí, cambia la perspectiva, Señor. Me haga un creyente rompetechos, me haga un creyente que vuela en este mundo y que me utilice, porque el Señor está contigo. Señor, te alabamos por este tiempo, Señor, te alabamos por esta semana, te alabamos porque hemos acercándonos a ti. Y Señor, hoy, cuando salimos de aquí, Señor, que podamos seguir, Señor, y salir abrazados contigo, porque tú irás contigo, con nosotros, para donde nosotros iremos. Señor, guárdanos. Señor, ayúdanos, que podamos dar pasos en seguridad en nuestra vida, que seamos creyentes activos y que podamos ver tu mano cada día, Señor, obrando a través de nosotros. Así oramos, en nombre de Jesús. Amén.